Los invito a hacer una pequeña oración, ¿verdad?, para poder discernir el tema. Cerremos nuestros ojos y pongámonos en la presencia del Señor, diciendo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Dios de infinita bondad, en este momento, primero que todo, queremos alabarte, glorificarte y bendecirte, porque nos estás permitiendo ser parte de esta asamblea. Queremos pedirte, Señor, que derrames tu Espíritu en cada uno de nosotros, para que podamos entender a ley y perfección lo que tú nos quieras hablar. En tus manos me pongo, Señor, para que no sea yo quien hable, sino tú a través de tu Santo y Divino Espíritu. Y en tus manos pongo a cada uno de los hermanos que se están reuniendo en las distintas parroquias, para que sean iluminados y guiados por tu Santo y Divino Espíritu, y así no hablemos con nuestras palabras, sino que hablemos con tu Santo y Divino Corazón. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A mí me tocó el segundo tema del día de hoy, ¿verdad? Porque ya, si les han explicado, van a ser varios martes. Creo que son 3 meses que vamos a pasar viniendo aquí, recibiendo estos temas, y somos diferentes los que vamos a estar dando temas, ¿verdad? No crean que son las mismas caras. Yo les voy a hablar acerca de un modelo económico, social, que se vuelve contra el ser humano. Una de las inquietudes que el Papa Francisco nos ha planteado a nosotros es el modelo económico, social que está viviendo la humanidad en nuestro tiempo. Ahorita no es que vayamos a hablar de términos económicos, no es que vayamos a hablar, ¿verdad?, de modelos econométricos, de matriz insumo producto y de todo eso, sino hablar de la realidad que está viviendo el mundo. Y el Papa Francisco le puso un modelo económico y social que se vuelve contra el ser humano. Nuestro actual sistema económico pone en peligro los fundamentos de la vida y de la convivencia humana, justa y pacífica en nuestro planeta. En ello, no solo insiste el Papa en nuestro pronunciamiento, sino también varios economistas, quienes afirman en su discurso que el sistema capitalista está en una crisis que abarca diversos aspectos sociales, morales y ecológicos. El Papa Francisco hizo el año pasado un encuentro económico, reunió en el Vaticano a diversos economistas de todo el mundo. Llegaron personas que han ganado el Premio Nobel de Economía, llegando a la conclusión que el modelo económico que vivimos a nivel mundial está colapsando y se ha puesto en contra del ser humano. ¿Por qué? Nosotros podemos ir viendo que este sistema capitalista no va en contra del ser humano y comenzamos a ver nosotros el deterioro. Cada vez la gente más pobre. Ya se pasó el tema de la pandemia. ¿Sabían ustedes que en los primeros 6 meses de la pandemia, los 50 hombres más ricos de Latinoamérica acumularon más riqueza que toda Latinoamérica? Es decir, 50 hombres acumularon 60.000 millones de dólares en los 6 primeros meses. Entonces el Papa Francisco dice que es un modelo injusto, porque miramos cómo el rico se vuelve más rico y el pobre cada vez más pobre, y no se le da respuesta. Y plantea el Papa Francisco: cuando Dios nos creó en el Edén, Él nos dio a todos la tierra, no vino y se la dio a uno, pero lastimosamente se han venido adueñando de la tierra, se han venido adueñando de la propiedad privada y han excluido al ser humano. Y tenemos una economía, o tenemos una forma de vida, un estilo de vida que nos hace estar en contra de la naturaleza. Lo anterior coincide plenamente con el Santo Padre, quien enfatiza en su encíclica y en otros mensajes
que el actual modelo económico no es sostenible, por lo que necesitamos con urgencia uno nuevo. Para ellos, como iglesia, estamos llamados a generar alianzas con diversos actores en la sociedad. El mismo Papa nos ha dado ejemplo al convocar a muchos jóvenes a lo que llamamos la economía de Francisco. El Papa, como les había dicho anteriormente, el Papa Francisco convocó y a este evento se le llamó la economía de Francisco, no porque él sea el Papa Francisco, sino porque él nos llama a vivir como San Francisco de Asís, es decir, sin interés, amarnos los unos a los otros, a vivir la pobreza y amar al más pobre. Por eso se le llama la economía de Francisco. Y dice el Papa Francisco, necesitamos una revolución cultural, porque muchas de las cosas que nosotros tenemos son problemas culturales. Por ejemplo, el daño que hemos causado, aquí en Corinto estamos viendo el daño que se ha dado, cómo se va metiendo el mar, producto de que se han deshielado los polos. Kilómetros de hielo se han deshielado y entonces el nivel del agua ha venido creciendo. ¿Y por qué se han deshielado? Por el calentamiento global. Y nosotros podemos ver, y ustedes pueden, si han leído las noticias o han estudiado un poco, miramos que las empresas, en el lugar de promover algo limpio, que no contamine el ambiente, por generar más dinero, promueven cosas que sí contaminen el ambiente, porque genera más dinero. Y le ponen trabas cuando se inventan cosas que son buenas para la naturaleza, le comienzan a poner trabas. Y así nos van haciendo atrás. Entonces el Papa Francisco nos llama a hacer alianzas, a reunirnos, para ver de qué manera nosotros como iglesia podemos ayudar a crecer económicamente y a crecer socialmente. Cuando un misionero viene a un lugar, cuando un cristiano llega a una parroquia, llega a un lugar y mira que ese lugar está en pobreza, entonces esta persona se hace uno de ellos y comienza a trabajar para la comunidad. Nosotros tuvimos el ejemplo del Padre José, que comenzó a ver que hacía falta en esta comunidad, miró que andaban los ancianos en la calle, entonces creó un hogar de ancianos. Esa fue la respuesta que él dio como iglesia. De igual manera, dice el Papa Francisco, nosotros tenemos que ver qué respuestas damos a los acontecimientos que se están dando. El Papa Francisco dice que al terminar la pandemia no podemos volver a lo mismo, a seguir teniendo el estilo de vida que teníamos anteriormente. Tenemos que analizar qué hemos hecho mal, tenemos que ver en qué hemos fallado para así poder seguir adelante. Dice el Papa Francisco, no podemos vernos con indiferencia. Qué doloroso, dice el Papa Francisco, que sea noticia que cayó la bolsa en Wall Street y que no sea noticia que un anciano muere de hambre en las calles. Le ponemos más interés, más amor a estas cosas económicas que a la vida de una persona. Entonces el Papa Francisco dice que ese modelo que nosotros tenemos se está volviendo en contra nuestra. Nos está haciendo que la naturaleza nos comience a atacar y nosotros podemos ver cómo hay más huracanes, cómo hay sequía y cómo hay más impactos, tsunamis y otro tipo de amenazas, ya que estas empresas contaminan y no le dan nada a la sociedad. Los trabajos injustos que se miran a nivel mundial, casi esclavizantes, y la gente no lucha por los derechos de esto. Entonces el Papa Francisco nos llama como iglesia a ayudar, a ser pensantes, no solo quedarnos callados. Recuerdo aquella frase del Papa Francisco que decía que no seamos perro mudo. Entonces yo decía, imagínense un perro mudo, un perro que no ladra, ¿verdad? Un perro que no hace bulla, un perro que no te alerta de lo malo. Entonces dice el Papa Francisco que nosotros tenemos que denunciar, pero al mismo tiempo tenemos que actuar. Tenemos que tener una acción social en la iglesia. Si ustedes recuerdan, antes el Ministerio de Cáritas se llamaba Ministerio de Acción Social. Y ellos
se metían a tener acción dentro de la comunidad, ver una necesidad que hay, que es lo mismo que hace Cáritas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener una acción. Nosotros, como comunidades, tal vez algunas personas no se acuerdan porque tal vez nunca lo vivieron, pero los que tenemos más tiempo de ser evangelizados y nos acordamos, las comunidades, en un mes hay 4 reuniones. Los 3 primeros reuniones hay algo que se le llama edificación espiritual, que consiste en revisar nuestra vida conforme el tema que nosotros miramos de la semana anterior. Así es, así está en el esquema. Miramos este martes un tema, el otro martes nosotros revisamos cómo está nuestra vida conforme el tema que habíamos visto. Así es el esquema. Pero la cuarta reunión del mes se le llama edificación social y consiste que tenemos que ver cómo vamos a ayudar a los problemas sociales que están en nuestra comunidad, en nuestro barrio. Ver de qué manera le ayudamos al bolito de la manzana para sacarlo de ahí. Ver cómo le ayudamos a las personas más pobres. Pero lastimosamente esa práctica se nos ha venido olvidando. Creo que algunos nunca la han hecho, porque tal vez se evangelizaron en un momento que ya se había perdido esa práctica. Otros tal vez ni siquiera se acuerdan. Pero el Papa Francisco nos está llamando a esto, a seguir teniendo una edificación social y a estar vivos con esto. Ahora, no quiero que malinterpreten, que piensen que nos estamos metiendo en política o que estamos, ¿verdad?, en contra de un modelo o no. Surge la pregunta, ¿la iglesia se puede meter en política? Muchos lo han hecho, ¿verdad? Un sacerdote públicamente no puede decir que pertenece a X o Y partido, pero sí está llamado a denunciar lo que está malo, ¿verdad? Esa es parte de su misión, y nosotros como laicos nos dice la Santa Madre Iglesia que nos podemos meter en la política y dar testimonio. Es decir, si yo una suposición me meto en la política, tengo que ser un buen político para cambiar las estructuras malas que estén en ese partido. Tengo que demostrar que soy buen cristiano en mi trabajo, en mi comunidad, en mi iglesia y en mi partido. Para eso estamos llamados nosotros, para ser buenos cristianos a donde nosotros nos desempeñemos. El Papa invitó a todos los jóvenes también de nuestra América Latina y el Caribe a que a través de sus investigaciones y estudios y trabajos vinculados con la práctica de la economía sean conscientes de que apremian a toda la narrativa economía para inducir concretamente a sus ciudades, universidades, trabajos, sindicatos, emprendimientos y movimientos. Es decir, el Papa Francisco llama a la juventud a que no solamente estudiemos economía por estudiar economía, sino que también nosotros demos algo a la sociedad. Casualmente yo estudié economía, ¿verdad? Yo soy licenciado en economía, pero él nos llama, dice a todas las personas que tienen que ver algo con la economía y aunque no tengamos que ver nada con la economía, a dejar una huella dentro de la sociedad para formar un modelo más justo, un modelo incluyente, no excluyente, un modelo en el cual tengamos en cuenta, dice el Papa Francisco, que todos somos hermanos, porque todos fuimos creados por el mismo Dios y no hay diferencia, dice las Sagradas Escrituras, entre judíos, entre griegos, entre romanos, entre libres y entre esclavos. No sé si tienen alguna pregunta acerca del tema. Si no, continuamos con el plan que tenemos ahorita. ¿Querían hablar alguno de ustedes algo sobre el tema?